tema que es estrategia de storytelling. Ella nos va a contar puntualmente de todo este tema de creación de contenido y qué tan importante es este trabajo como para todo lo que se viene este 2026. Vamos a tener alrededor de 40, 50 minuticos con Ale. Ella es una persona que les voy a contar que si uno deja que, mejor dicho, se extienda, habla con ella 8 horas, es una maravilla. Pero entonces, en este caso, vamos a estar trabajando pues con todo este tema de storytelling. Cualquier dudita, de todas maneras, puede comunicarse con nosotros y con ella a través del equipo de servicio al cliente. Ahí vamos a estar las chicas, como siempre, súper conectados. Entonces, bienvenidos muchachos. Saben que estamos para ustedes. Nuestra razón de ser son ustedes. Listo. Quedamos entonces en manos de Aleja. Ale, bienvenido. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo van? Qué rico verlos, qué rico este espacio, qué rico compartir con ustedes. Alex, gracias por esa intro tan linda. Él sabe que yo amo hacer equipo con él, que amo trabajar en Prendas Control, hacer parte de su equipo, de su estrategia y sobre todo amo este tipo de espacios. A mí me encanta poder compartir con los demás mi trabajo sobre lo que me ha llevado a donde entonces, mil gracias también a ustedes por conectarse, por el interés, por el espacio. Me porfa, si están obviamente escuchándome bien, si ya ven mi pantalla, quiero estar completamente segura que estamos como súper bien para el espacio. Puede ser ahí en el chat tranquilos, eso con un mensajito. Bueno, me encanta, se escucha rarito, como rarito, mucho. Hay como Ay, un poquito Dios. de interferencia, Ale, un poquitico. O sea, sí te logramos entender, pero hay un poquito como de falta de claridad. Si lo puedes mejorar está bien, si no, igual se entiende bien. Bueno, voy a tratar, sí, algo de hacerlo un poquitico más despacio, de pronto la interferencia, no sé por qué, igual Ahí voy igual a ya está tratar. perfecto, Ale. Listo, perfecto. Bueno, como les decía, de antemano, gracias por conectarse. Yo sé que para todos no es tan sencillo conectarse hasta ahora. De verdad, espero que sea un año lleno de prosperidad, de amor, de bendiciones para todos ustedes. Y como les contó Alex, hoy vamos a hablar de storytelling, del poder que tiene el storytelling en nuestras marcas, en nuestro contenido, en los resultados y demás, ¿cierto? ¿Quién de aquí, y me puede contestar por el chat, tiene ya nociones de storytelling? ¿O no han alguna vez trabajaron con storytelling, han estudiado algo o no tenemos la menoría de nada de storytelling? Bueno, asumo que con la respuesta de Marixa estamos todos igual y esto es un spot. Ah, ok, Felipe me dice que tuvo alguna noción en marketing de afiliados. Perfecto, me gusta, es porque también quiero saber hasta qué punto debemos acercarnos, ¿cierto? Igual yo generé un espacio para que se vuelva una información de coquito, que para todos sea súper entendible. Entonces vamos a comenzar por entender de dónde sale el storytelling, de dónde sale el término, por qué en el marketing es importante y se volvió una herramienta tan trascendental, ¿cierto? Entonces, a ver, empecemos por esto, y es que todos contamos historias, todos estamos contando historias cuando hablamos con las personas de nuestra vida, cuando estamos en el trabajo, no solo cuando hacemos redes sociales. Y eso es muy importante entenderlo porque nadie nos lo aclara, nadie nos cuenta o nadie nos hace conscientes que todo el tiempo todos estamos contando alguna historia con la forma en que nos vestimos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, tristemente esto es muy desde el prejuicio, pero que ustedes ven a una persona con X pinta de ropa, puede ser la que sea, y ustedes inmediatamente en su cabeza se hacen una película, ¿cierto? Dependiendo de cómo va vestido. Por ejemplo, si una persona se viste toda de negra, si tiene piercing, si tiene tatuajes, tú inmediatamente piensas o le gusta el rock o es de X cultura, ¿cierto? Porque así funciona el storytelling. Realmente storytelling traduce contar historias. Lo que no somos conscientes es que todo el tiempo nuestro vivir y comportamiento y forma de existir en el mundo cuenta una historia. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros creemos que el storytelling es una herramienta aislada o que es una herramienta que es lejana o que hay que trabajar súper fuerte o que tiene un método específico. Y déjenme decirles, señores, que eso no es así. El storytelling lo que tiene es que nos hace conscientes de lo que queremos contar con un fin específico o comercial. ¿Vamos bien hasta ahí?
yo soy muy de que interactuamos. Yo necesito que me contesten. A mí me gusta hablar, a mí me gusta conversar, a mí me gusta sentir que estoy acompañada. Entonces, ahora sí, si todos todo el tiempo estamos contando historias, la pregunta es, tú hoy, ¿qué historia estás contando? Y claro, vamos a irnos a nuestros negocios, a las personas que somos, vamos a hacerlo muy interiorizado a nuestros logros y es hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido esa historia que tú has contado frente a la marca que quieres crear, frente a una tienda que quieres crear, frente a algo que quieres entregar o frente a ese servicio o producto, o en este caso, en la distribución de fajas o de prendas control que quieres desarrollar, ¿cierto? ¿Cuál ha sido esa historia que tú dices, yo no me he hecho consciente, pero siempre he querido contar esto, o yo no sabía cómo, pero yo siempre he querido que esta sea la historia que la gente conozca de mí? Cuando yo logro identificar eso, puedo decir que ya voy a entrar a desarrollar un storytelling. Ahí yo puedo decir, no, es que yo ya sé sobre qué es mi storytelling. Cuando yo no tengo claro cuál es la historia, cualquier cosa que yo diga va sin estrategia, va sin norte y posiblemente no me vaya a dar los resultados que me debe dar. Es claro hasta ahí porque es importante identificar la historia. Voy a poner un ejemplo. Las personas que crean una marca de prendas control, pues para distribuir prendas control, a veces crean su tienda, su e-commerce y les va súper bien y no tienen que contar la historia. Pero si la gente ve la marca solo desde el visual ya está contando algo, pero el dueño de no es consciente. Entonces desde ahí es como vamos a empezar a meterle conciencia a eso para que el contenido que generemos y la forma en que movamos nuestros productos sí tengan un storytelling definido. Aleja, pero es que es muy complicado porque a mí solo me importa que vean el producto. Vamos a una realidad del marketing. Y esto es la cruda verdad. Y por eso la llamo así, porque creo que aunque lo hemos, digamos que socializado mucho, ya no está tan perdido, no todo el mundo es consciente, y volviendo al tema de la conciencia y no desde mentalidad, sino desde su labor y su trabajo, la gente no conecta con lo que uno hace, la gente realmente conecta es con el por qué lo haces. Entonces la gente no le importa si tú le vendes una faja, fajas puede conseguir en muchas partes. La gente va a conectar en por qué es tu faja la que debe comprar. Igual con el contenido, la gente no conecta con que tú tengas un feed muy lindo, la gente conecta en por qué tienes un feed muy lindo, cuál es el mensaje detrás de eso, qué es lo que pretendes mostrar detrás de eso. Porque al final uno no tiene que ser un personaje totalmente dependiente de una marca, pero uno sí necesita crear una historia con o sin personaje que conecte con los demás. Pero recuerden, la gente no va a conectar con que tú distribuyas fajas, la gente no va a conectar con tu producto. Yo no sé si a ustedes les ha tocado en algún espacio de marketing, de ventas o algún momento que hayan estado, un curso, lo que sea, que les digan que la gente ya compra experiencias. Eso fue una frase muy sonada después de pandemia y es que nos decían que la gente ya no compra productos, sino que compra experiencia. ¿Les ha tocado escucharla en algún momento? Pues resulta que esa frase, yo creo que me van a perdonar la palabra que voy a utilizar, pero siento que esa frase fue muy prostituida. Por ejemplo, Michelle dice, eso se vive mucho en los restaurantes y lugares exactos. Pero desde mi percepción, eso viene, Juan Sebastián, tienes toda la razón, eso viene desde Starbucks, porque cuando Starbucks fue el primer establecimiento comercial en el mundo, porque fue a nivel mundial, que generó una experiencia. Pero traduzcamos a iPhone, a Starbucks, perdón, me leí lo del celular y pensé inmediatamente en iPhone. Traduzcamos lo de Starbucks en que en realidad no era una experiencia, era una sensación, era una emoción. En realidad, cuando tú vas, y quiero que esto lo entiendan porque realmente desde ahí viene el foco del storytelling, cuando uno va a un restaurante que tiene una experiencia súper wow, uno se siente de X forma. Yo no sé si a ustedes vamos a realidades y para que vayamos entendiendo de dónde nace el storytelling. eh, ¿Ustedes alguna vez han ido a un restaurante que planearon muchas veces ir, que era como el top o querían comprar algo? Puede pasar con el iPhone genera eso, los celulares generan eso. Y es que la gente cuando compraba un iPhone, antes ya no pasa, como que se sentía súper exclusivo. No sé si a ustedes a nivel personal les pasó, que en algún momento querían algo y de un momento a otro, cuando lograron tenerlo, fuera la visita a un restaurante, fuera la compra del iPhone,
había una sensación puntual que se generaba cuando lograbas eso. ¿Les sucedió en algún momento? O nadie, nadie siente. En este grupo pues no tenemos emociones. Cuando eso sucede, en realidad no te están vendiendo una experiencia, te están detonando una emoción, una sensación o o un pensamiento. Eso, todo eso se traduce en información. Lo mismo pasa con la cruda verdad que les estoy hablando. Cuando la gente logra entender tú por qué haces lo que haces, la gente genera información adicional sobre ti. Ya venga de un interés en comprar, ya venga de una opinión personal, por ejemplo, la política, porque es política, porque todas las personas al ver las noticias, así no nos afecten, así a ti ni siquiera te importa que hayan capturado a Maduro, por ejemplo, eso te genera una opinión, eso genera información dentro de ti o genera una sensación y la gente empieza a debatir y tiene algo que decir. Cuando eso pasa es porque conectó directamente con la información y adicional genera una interacción. ¿Me hago entender con esto? Ahora, con todo eso que les estoy diciendo, eso exactamente es lo que tiene que pasar con el storytelling. Lo que tiene que suceder con el storytelling que ustedes generen es que a la persona, a la audiencia, al que está oyendo tu información, al que está al otro lado de la pantalla, sea como sea que vayas a transmitir el storytelling, le debe despertar una emoción, sensación o pensamiento. O sea, para ella lo que tú estás creando debe generar información adicional. Ella debe, esa persona, esa audiencia, ese público debe querer interactuar contigo. Ese es el verdadero éxito del storytelling. Entonces, cuando hablamos de eso, no es solo que el storytelling funcione para vender, que eso es lo que nos han dicho, que el storytelling es la herramienta, es una de las mejores herramientas para vender. En realidad, el storytelling no es que venda. Lo que hace el storytelling es generar la sensación, pensamiento o información adecuada para que esa persona o audiencia que te está viendo desee comprarte. Pero no es que en realidad la historia venda. En realidad eso no pasa. No piensen que, ¿y por qué les estoy contando esto? Porque cuando uno entiende eso, deja de hacer contenido full con gancho de venta, porque lo que tiene que generar es que la gente conecte contigo. Ah, Aleja, pero ¿cómo que conmigo? Sí, pues me refiero a contigo, seas tú como personaje o sea tu marca puntual, ¿cierto? Que igual en ese momento tiene una identidad. Entonces ahí entramos a hablar de cómo es esa relación, de lo que es su marca. Voy a leer lo que dice Michelle. ¿Cómo plasmaría eso para creadores de contenido lifestyle UGC? Pues como qué tipo de contenido se haría para un video normal. Ya vamos para allá. Te me adelantaste mucho, Michelle, pero ya vamos y te cuento. Dame un momentico y te cuento. Ahí vamos en la línea. Yo sé que este espacio es para dueños de marcas, para UGCs, para creadores de contenido, entonces ya enseguida les pongo como el ejemplo en cada caso. ¿Listo? Ahora, tranqui, no hay problema. Cuando hablamos de no, sino que para mí, y voy ahí como a hacer un paréntesis antes de seguir en esto, sí es muy importante que la gente, yo sí siento esa responsabilidad cuando tengo un espacio educativo, y es que para mí es importante entrar primero explicándole a las personas el fondo de la herramienta. O sea, yo puedo entrar aquí a decirles el storytelling se crea con 3 historias, y les doy la carreta rápida. Pero cuando a uno no le explican el por qué y el para qué hacer eso, se pierde la gestión, ¿cierto? Y al final tú terminas en lo que quedan muchos cursos y muchos espacios y es, ok, ya me vi eso, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo por eso prefiero que primero entendamos la raíz, entendamos la diferencia y el por qué para después pasar a aplicarlo. Entonces vamos aquí. Aquí es cuando nosotros realmente hacemos conciencia y empieza a ver, por ejemplo, en el caso de Michelle que me preguntó por creadoras, donde empieza a ver ese toque, si eres creador de contenido, si eres una marca y es todo, independientemente de la posición que tú tengas en redes, cuenta una historia, pero esa historia tiene que hablar de ti. Ah, ¿cómo se aleja? Sí, no puede estar desvinculada. Yo no sé si ustedes han escuchado, creo que eso es muy común, que uno dice, es que esa persona en redes es un personaje. Ese dicho no debería ser negativo. Todos en redes sociales, incluidas las marcas comerciales o las marcas que uno tiene e-commerce, tienen un personaje, una personalidad. Cuando tú eres creador de contenido, cuando tú tienes una marca personal, tú también creas un personaje, porque uno nunca, por más transparente que sea, va a mostrar su 100% en redes.
Empezando porque la plataforma no lo permite. O sea, hay cosas que uno nunca podría decir en redes, porque lo banean, porque no es el contenido adecuado, porque no va con tu público. Entonces no es una afirmación errónea decir que en redes somos un personaje. Pero para que eso sea bien usado, hay que tener en cuenta cómo es el storytelling que se aplica. Entonces, desde ahí es, listo, ¿cuál es mi personaje y cuál es la historia de ese personaje? Y entienda ese personaje, el discurso de una marca, de un e-commerce o de un creador de contenido, que normalmente es su propio discurso, ¿cierto? Pero aquí hay una anotación importante y es que cuando uno no cuenta la historia real, eso se nota full. Y se los voy a decir, por ejemplo, con el tema de prendas control. A mí me parece que el storytelling de prendas control es muy bueno y es muy sólido. Y a ustedes les dan demasiadas herramientas para crear contenido, ¿cierto? Y normalmente ese contenido está full alineado con lo que ellos crean con su contenido, porque al final es lo que funciona. Pero si tú a esos tipsitos, a todo eso que ellos te entregan, no les pones tu sello, al final se va a notar. Y lo que va a aparecer es que tú eres una dupla literalmente de prendas. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a revisar y a desarrollar la propia historia de sus marcas para que no les suceda eso. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Dudas o inquietudes hasta lo que llevamos de storytelling? Vamos súper bien. Me encanta. Entonces, eso quiere decir que he sido clara. Listo. Súper. Entonces, entendiendo que definitivamente sí tenemos que hacer el trabajo de la historia, miren, hay una herramienta súper duplicada en storytelling en el marketing, sobre todo en la venta de infoproductos o marketing de afiliado, todo eso que tiene que ver con cursos, y es que los expertos empiezan a montar en sus historias como el recorrido de sus vidas, cómo empezaron, cuando no tenían dinero, dónde estudiaban, cuál fue su primer curso, después cómo escalaron hasta que llegaron a donde están hoy, ¿cierto? Esa es la básica del storytelling, pero antes de ellos crear eso, ellos tuvieron que escribir su historia. Entonces es muy importante, si tu marca, tu contenido, tu perfil de marca personal, tú como creador de contenido no tienes la historia todavía armada, la global de tu marca, tienes que escribirla para que cuando quieras hacer contenido creando storytelling puntual con algún objetivo puntual, ya tengas la historia de base y sepas sobre qué hablar. Entonces, tarea del día, por favor, van a escribir su historia para que esa sea la base con la cual hablen mucho y hagan mucho storytelling. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quién en este momento puede decir, yo ya le tengo una historia a mi marca? Todos. Ah, no, están súper bien. O sea, todos en este momento pueden decir, no, estamos súper full en storytelling. Listo. Entonces, como ustedes están arrancando, qué bueno que están en este momento de su negocio. Me parece muy bien, Lady, lo que estás diciendo. Por ejemplo, Jaime acaba de decir algo súper importante y es que hay historia, pero no para ventas. Entonces, miren, uno cómo sabe que una historia vende. Yo les voy a contar una historia. Imagínense que, y esto es storytelling full, hace mucho tiempo, muchos años, por ahí 6 años, yo trabajaba con unos expertos de marketing que han facturado más de $1 millón. Lo facturaron en una semana y eso fue como wow, como impresionante. Pues fue súper buen lanzamiento y eran muy exitosos y estaban como en el boom. Y una vez en la oficina que teníamos, que era en WeWork de Las Palmas, llegó, como eso es un coworking, llegó una nena con unos perritos. En ese tiempo los Pomeranian eran como el perro más top de la vida, ya son más comunes, pero que son estos peluditos que parecen una esponja. Y entonces la nena llegó con una cafecita y con otro muy, muy chiquitico, una negrita. Y me dijo, ah, no, es que la negrita es hija de la cafecita, son míos y yo los vendo. Y yo le dije, ay, ¿cómo así? Me dijo, sí, yo tengo un criadero de Pomeranian, son Pomeranian rusos, cuestan más o menos como 5.000, $6.000 en ese momento, y yo los vendo y si me ayudas, súper bien porque yo te doy comisión. Ella en ese momento yo era closer de ventas, era la líder del equipo de ventas de esa agencia
Y me dijo, Ale, si tú me ayudas a vender, yo te doy comisión. Y yo en la vida había vendido un perro. Y yo, como, ¿cómo voy a vender un perro? No, Ale, pero mira, tengo solo ya, pues tengo a la niña y tengo un niño en la casa, ayúdame y te doy comisión, no sé qué. En ese momento, 5.000, $6.000 eran como 36 millones. O sea, creo que el dólar estaba como en 6.000. Eso fue en un pico, pues, que hubo así súper guau. Y yo decía, entonces ya me dijo, si tú lo vendes, yo te doy 5 millones de comisión. Y yo, ¿qué? Pero fue muy charro porque yo la escuché y yo dije, ah, bueno, sí, pero yo no tengo a quién venderle un perro. O sea, yo le dije como gracias al ofrecimiento, pero pues yo no me voy a poner a ofrecer perros. Eso fue, hagan de cuenta, como la última semana de noviembre. ¿Cómo les parece que el 7 de diciembre estábamos en la oficina, estábamos en mucho trabajo, porque realmente con el lanzamiento teníamos mucho trabajo, entonces nos íbamos a quedar a prender velitas en la oficina juntos? Uno de los expertos dijo, vengan, paremos 1 horita y media y vámonos a comer, y nos fuimos para un restaurante que quedaba ahí en Las Palmas. En ese momento llegaron muchas personas al restaurante, pero muchas, ahí a la mesa donde nosotros estábamos, como que ellos le habían dicho amigos. El caso es que éramos como 30 personas en la mesa, entre esas la muchacha con los perritos, y llegó con los perritos. Entonces yo cogí a uno de los expertos y le dije, baby, ¿usted, no, usted qué se va a dar de niño Dios? Y me dijo, ay, no, yo no sé todavía. Y yo, ya sé qué te vas a dar. Y me dijo, ¿qué? Y yo, un Pomeranian. Y me dijo, ¿usted dónde vas a...? Entonces me dijo, un Pomeranian. Y yo, ¿por qué un perro? ¿Dónde lo compro? Y yo se lo vendo. Y me dijo, Aleja, ¿usted dónde un perro? Y yo, espera, está allí. Y le di la vuelta a la mesa hasta donde estaba la nena, cogí la pomerania, porque era perrita, la pomerania negra, y le dije al experto, y yo, mira, esta es la pomerania, este es su traído del niño Dios, les estoy contando esto en cuestión de 3 minutos, listo. Todo esto que les estoy diciendo pasó como en 3 minutos. Y yo llegué y le dije, yo, mira, te la regalás, vos la cuidás, vos no tenés a tu familia aquí en Medellín, apenas es, no sé qué. Y el man como, Aleja, estás loca, pero es tuyo, no entiendo, ¿usted por qué está vendiendo una perra? Y yo, ay, vea, tiene sello, tiene carnet, tiene las vacunas, tiene todo. Y me dijo, bueno, ¿y cuánto vale? Y yo, $6.000. Y me dijo, usted está loca. Yo, como la compra, y yo, no, es que no les puedo decir, pongámosle Pablo. Y yo, Pablo, ¿cómo así que loca? Eso vale el perro, lo trajeron de Rusia, vos sabes que ese perro es súper exclusivo, y pues si acabaste de facturar $1.000.000, que te des un traído de $6.000, para mí no es tan descabellado. Y el man es que, ¿y qué tengo que hacer? Y yo, nada, trae la plata mañana a WeWork, le traen la perrita, le traen todos los carnets, le traen todo, le enseñan pues como las vacunas y eso, y listo, de su perro, es que listo, hágale pues, ¿cómo les parece? Que vendió un perro de $6.000 así, conversadito, charladito. Al otro día el man fue, llevó su plata, le dieron su perra y a mí me dieron mis 5 millones. Y yo decía, ¿cómo hice eso? O sea, en mi cerebro era como, ¿qué carajos? O sea, es muy charro, pero para mí esa historia, obvio aquí se las estoy resumiendo, eso tiene ciertos detalles, pero esa historia para mí fue storytelling de mi trabajo de cierres mucho tiempo. Y uno, por ejemplo, a mí la gente me dice, Ale, ¿usted por qué no cuenta eso en redes? Porque mi storytelling en mi marca, que es muy personal, todavía no está alineada con el trabajo, porque yo no lo he querido hacer, eso es como una decisión propia. Pero ustedes se imaginan que yo mañana cuente eso en redes. O sea, es súper entretenido. La gente va a decir, si esta vieja vende en 3 minutos un perro de 6.000, no va a vender un producto de $500, ¿cierto? Como que eso tiene una historia. En algún momento, eso que es mi historia va a ser una herramienta para cuando yo quiera vender algo de cierres. Hoy no lo es, como les digo, por decisión propia. Pero a eso quiero que lleguen ustedes con el storytelling. No tiene que ser algo que ustedes vivan y tenga full relación con las prendas. No, es como algo que ustedes viven, pueden apalancarlo para sus marcas y la distribución de las prendas. Voy a ponerles un ejemplo con las mujeres, pero en los hombres también ahora se está viendo mucho más. Lo voy a generalizar. Ustedes no han visto que la gente va a los gimnasios y ya usa fajas en los gimnasios. Lo que les decía Alex ahora de la temporada es muy cierto. Esta es la temporada en que todo el mundo se inscribe en el gimnasio. Entonces, imagínense que ustedes le puedan decir a todas las personas que salen en enero a su nuevo reto de peso, no sé qué, a decirles que no solo pueden ir al gimnasio, sino que adicional ustedes le tienen la prenda perfecta para acompañar el entrenamiento. Eso es un gancho de venta. Y desde donde eso se puede anclar a sus... A ver, yo miro qué está diciendo Michelle. Por ejemplo, el contenido de ella siento que tiene mucho que ver con eso. Ella entretiene mucho y luego entra a vender. Exacto. Es que
Por ejemplo, para mí, Aida Merlano es la mamá del storytelling. O sea, la nena te vende lo que sea contándote mil historias de vida. A eso tienen que llegar ustedes. ¿Cómo cogen la historia de ustedes y la meten dentro de la marca, la adoptan dentro de la marca? Y a pesar de eso y de que están contando es una historia, gracias a eso se ven los resultados en ventas. ¿Qué sucede? Que es que nos hemos ido a los extremos. O cuento todas las historias y ahora soy el ser más romántico y vivido de la vida, o por el contrario, no cuento ninguna, entonces la gente o se aburre del exceso o no tiene cómo conectar. Por ejemplo, si ustedes van, no sé, yo no sé si entre sus propósitos de este año está el tema del peso para alguno de ustedes, pero ¿qué tal si ustedes se ponen la tarea de comprarse un producto y probarlo para que tengan una historia que contar? Para que ese también sea un gancho para contar. Eso no me parece tan descabellado. Es más, me parece que sería el plus para arrancar el proceso. Ese sería el plus para que ustedes sean más exitosos a la hora de hablar de las prendas, hablar de las fajas y hablar de este proceso, de la transformación que tienen. Obviamente, cada uno desde su historia. Habrá quien compre una faja para un tobillo porque le duele. Habrá quien compre una faja para ir al gimnasio porque está bajando de peso. Los hombres que tienen que comprar fajas para corrección de postura. Yo no sé si a ver, yo veo, Juli, ¿qué me está diciendo? Pero ¿cómo puedo adoptar una historia si soy hombre y le vendo a mujeres? Creo que es un paradigma para mí que necesito desbloquear. Ok, Juli, qué buena pregunta y te lo voy a contar en este momento. Yo creo, mira, yo creo que tú no eres el único que sufre de ese paradigma, ¿cierto? Digamos que el e-commerce es un negocio de hombres. O sea, hay muchas mujeres ahora haciéndolo, pero realmente el e-commerce, el comercio electrónico siempre ha sido muy masculino y eso es un paradigma muy general. ¿Qué sucede? Y es que ustedes tienen que empezar a conocer al público de una manera diferente a cómo se relacionan los hombres con las mujeres. Ale, ¿cómo así? Sí. Esto es más psicológico, pero sé que, o sea, más de psicología de ventas, pero yo sé que les va a funcionar y es cuando los seres humanos nos relacionamos, hombres y mujeres, de entrada por naturaleza, nuestra relación se vuelve un poquito coqueta y de como de roles, como quién ocupa qué rol, ¿cierto? Eso es por psicología y fisiología. Cuando estamos hablando de ventas, la psicología de un buen vendedor es que a ti no te importe si el otro es mujer o hombre y puedas relacionarte exactamente igual con él. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando yo les digo deben empezar a ver a las mujeres diferente, es porque cuando un hombre entra a relacionarse con una nena, normalmente, no digo que siempre, pero sí se le pasa por la cabeza al 85% de los hombres qué pasaría si se relacionaran a nivel emocional o sentimental. Cuando tú empiezas a anular eso, tú te relacionas con una mujer de la misma forma que te relacionarías con el hombre y empiezas a leerla diferente. Como cuando le dicen a uno que lo vuelven a la friendzone. Es exactamente igual. Entonces tú empiezas a generar contenido para la que sería tu amiga, para la que es tu mamá, para la que es tu hermana. O sea, lo que tienen que hacer los hombres con este paradigma es eliminar que las mujeres pueden ser tus novias o tus parejas. No es que no lo sean en la vida real, sí, pero en las ventas los hombres tienen que quitarnos esa etiqueta a las mujeres para poder vendernos productos con éxito. Porque entonces se te abre el espectro y empiezas a vernos como mamás, como hijas, como hermanas, como tías, como bla, 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 todas las demás roles que existen, que por psicología humana normalmente no tienen tan mapeadas porque son normales. O sea, para ti es muy normal hablar de tu mamá, no la ves como cliente. Entonces, cuando eso empieza a girar, obviamente el resultado es diferente. No sé, Juli, si eso te funciona, si quieres un ejemplo más. Ah, bueno, qué bien que te pareció buen consejo. Pero la verdad es que sí funciona. O sea, miren, ¿qué sucede con las ventas y sobre todo con el storytelling? Cuando tú tienes una historia, lo que tienes que hacer es es como aislar la emoción de la historia y pensártela compartiéndola a otro tipo de personas. Por ejemplo, esta historia del perrito sería la historia perfecta para que la gente me contrate para yo vender. Pero yo se la cuento a mis amigos y me muero de la risa. Alejandra, ¿cierto? Lo mismo, tú tienes una historia, voy a poner un ejemplo alguno y quiero que eso me lo respondan los hombres. De los hombres que hay en este espacio, ¿alguno ha tenido cercanía con una persona de su vida que no es su pareja, que ha sufrido de sobrepeso?
o que la hayan escuchado literalmente decir tengo que adelgazar, o tengo que ir al gimnasio, o no puedo comer así, o no me siento feliz, y que no sea la pareja. Ok, todos tenemos a alguien así. Vamos a enfocarnos en ese alguien para desarrollar la venta de los productos de mujeres, aislándote emocionalmente de la realidad. Eso es lo que deben hacer. O sea, es como yo tengo la capacidad de ver a esa persona que tiene ese problema de una manera diferente y volverlo mi cliente. A ver, yo veo lo que me dice Juli. Ay, se me fue el chat. ¿Dónde está acá? Soy asesor comercial y me reuní con mujeres que presentaban ese problema. Juli, por ejemplo, de eso, mira, ahí hay una cosa y qué bacano que lo dices. ¿Por qué no te, o sea, una respuesta rápida a cómo venderle a mujeres es, haz encuestas en Instagram, coge un grupo de mujeres y pregúntales, pero sucede que ese tipo de trabajos sí son muy útiles, pero no en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque tú en esta primera etapa estás vinculado con tu negocio. Y ese tipo de cosas se hacen cuando uno ya tiene el negocio más por hacerlo. Pues como que ya es un negocio full, ya no tiene emoción, ya la etapa creativa pasó, ya es producción. Entonces, en este punto, lo mejor que puedes hacer es anclarte a una persona que sí conozcas y que para ti sí tenga ese peso, para que puedas tener más información y extraerla, no desde lo que ella te dice, sino desde lo que tú observas, que es totalmente diferente. Por eso también les decía, empiecen a observar a las mujeres, quitándole ese peso emocional o sentimental que normalmente tenemos por naturaleza, ¿cierto? Imagínate qué bacano fuera un ejercicio y bueno, esto es salido un tris de storytelling, pero imagínense ustedes ir, salgan un día a la calle y vean las mujeres que tienen alrededor y empiecen a verlas en la calle y a imaginarse las historias de ellas. O sea, por ejemplo, pasa una mujer por el frente, por la calle del frente y tú la ves, le miras la ropa, miras cómo camina, le miras el peso y empiezas a buscarle una historia y cómo le ofrecerías un producto. Cómo a esa mujer que no conoces, que le estás identificando cómo camina, cómo se viste, cómo todo, cómo le contarías una historia para que te compre una faja. Ese es otro buen ejercicio. Yo, por ejemplo, en algún momento lo he hecho para otras cosas, pero es como yo me imagino al público que no conozco, pero haciendo la tarea de observación real. No sentada en mi escritorio viendo una tabla Excel, por ejemplo, o viendo el administrador de anuncios de Meta. No, es saliendo a ver el mundo, imaginarme el mundo y después darle una respuesta. Eso también es súper útil, no sé si les pueda funcionar. Ahora, entendiendo todo este tema de las historias, de la psicología y demás, vamos a hablar de qué necesitamos para montar un storytelling efectivo. Y el storytelling efectivo tiene tres cosas. Ya habiendo entendido el tema de la historia, es el origen, el quiebre y la transformación. El origen es qué, de dónde sale lo que tú quieres contar. Es por qué lo vas a contar. El origen es esa parte de la historia, porque uno diría, el origen es el inicio. No, el origen es la raíz. ¿Para qué tú vas a contar la historia que vas a contar? ¿A quién le vas a contar la historia que vas a contar? ¿Para qué? ¿Y cuál es el objetivo? Y adicional y más importante, ¿qué quieres transmitir realmente? Entonces, aquí en el que quieres transmitir, nos devolvemos a cuando les conté que uno no vende experiencias, sino que genera emociones, ¿se acuerdan? Al donde les dije que uno realmente genera información del otro. Ahí es donde tú vas a definir qué información quieres detonar en el otro. Ahí es donde tú dices cómo quieres que las mujeres se sientan cuando vean tu contenido. Ahí es donde tú dices a quién le estás vendiendo, para qué estás vendiendo. Ahí se traduce el origen. Y entonces desde ahí uno ya sabe cómo debe empezar. Uno ya empieza con algo que genere empatía. Esto es muy importante. El origen del storytelling, la primera historia, el primer slide, el hook del Instagram, lo que sea. Lo que tú vayas a hacer en primera instancia, después de desarrollar el origen, se basa en generar empatía. Tú tienes que, ese primer contacto con el otro tiene que ser literalmente un gancho de empatía. Ahí es cuando tú dices, aquí sí está arrancando un storytelling adecuado. Ahorita ponía el ejemplo de Aida.
Con Aida, ¿qué pasa? Y es que Aida cuenta cosas que le pasan a ella, pero que sabe que todo el mundo va a hablar de ellas porque o las vivió o las va a vivir o se las ha generado a alguien. Por ejemplo, yo no sé si ustedes si vieron cuando todo ese drama que tenía con el papá de su bebé y el embarazo y no sé qué, la cantidad de mujeres que le escribían comentándole, diciéndole, el papá de mi hijo tampoco respondió y yo pude, tú vas a poder, las mamás solteras somos súper exitosas, es un montón de cosas porque lo que hizo ella fue generar empatía. Y la empatía se genera en dos vías, tú ya escoges cuál quieres generar. La primera es yo quiero que el mundo sepa que eso que le pasa a mí me importa. Que en el caso, por ejemplo, de la pregunta de Julián, esa sería la de ustedes. Y es que a los hombres les importa que las mujeres no estén conformes con su cuerpo, ¿cierto? No es la única que pueden usar, pero en este caso aplica. Y el otro lado de la empatía que también se podría generar es que si son mujeres, le hagan sentir a la otra que ustedes saben cómo se siente. ¿Es claro el tema del origen? Ahora, para eso, si lo vamos a hacer, el storytelling normalmente se usa mucho en historias. Les voy a poner ejemplos con historias. Cuando ustedes vayan a hacer el origen no puede tardar, pues no puede durar más de 3 historias, porque si no, ya se desconectan y no pueden ser repetitivas. O sea, en cada historia tú debes dar una información diferente. Y si es un ¿cómo se llama esto? Un carrusel, trata de que al menos solo las primeras dos piezas sean basadas en el origen y en la empatía. No te puedes pasar de ahí porque si no ya las personas a nivel psicológico se desconectan de la información. Ahora vamos al quiebre y el quiebre es justo donde generan esa sensación que necesitamos que se genere. Entonces, en realidad, aunque en marketing nos han vendido que el hook de los primeros 3 segundos es el más importante, en el storytelling este es el momento más importante. Aquí en el quiebre es donde la gente se queda o se va. Y el quiebre lo que hace es que detona esa emoción que en el origen definiste que se iba a detonar. ¿Me hago entender con eso? No sé si es claro con lo que les acabo de decir. Listo. Entonces, en el quiebre es donde tú das, ya les voy a poner un ejemplo y con Julián, gracias por decir. A ver, vamos a repetirlo. No te preocupes, Juli. El origen ya sabemos que es donde definimos lo que les queremos generar, ¿cierto? Al final, ¿cuál es el resultado de ello? Quiero que la gente se quede pensando que yo los quiero. Yo quiero que la gente se quede pensando que me importan. Yo quiero que la gente se quede pensando o concluya que yo vivo por ellos. No sé, lo que cada uno defina para el que está haciendo el storytelling. Y acuérdense que todo eso al final son emociones, sensaciones o información que el otro va a generar después de ver tu contenido. En el quiebre exactamente es donde nosotros la generamos. O sea, donde realmente se da ese clic para el otro sentir la emoción que tú quieres que sienta. Voy a ponerles un ejemplo. Esperen, yo me pienso algo. Ok, entonces les voy a contar esto. Les voy a contar una historia. Y vamos a definir dónde está el quiebre. Imagínense que todos hemos sufrido alguna tusa, ¿cierto? O sea, todos aquí en algún momento de nuestra vida, si fuera a los 6 años en el colegio o en la universidad o ya casados después del tercer matrimonio, no sé. Todos hemos sufrido una tusa. Imagínense una tusa y que adicional tu pareja se te quede con todo. ¿Ustedes qué sienten? Ténganlo ahí, no me respondan qué sienten. Resulta que ya existe un seguro de Sura que te asegura frente a las tusas. Perdona ahí la redundancia, pero literal, tú pagas un seguro que cuando estás entusado y tu pareja por la separación o demás queda con más dinero que tú, pues Sura te paga como un aliciente psicológico, entonces te paga una plata, no es muy alta, en la que te pagan la terapia y la ayuda que tú necesites para sobresalir a esa tusa. ¿Ustedes sabían eso? No sé si sabían, pero eso sí pasa. Pero bueno, ese seguro es medio oculto, pero eso sí es real. O sea, lo que les estoy contando, obvio tiene más información de peso, pero pues ajá.
Ahora, entonces, miren todo lo que les conté, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de cómo eso se ve en, en estas tres etapas. Lo primero, el origen. Yo empecé preguntándoles si todos habíamos sufrido una tusa. Acuérdense que el origen, cuando yo ya respondo las preguntas, tengo que empezar con empatía. ¿Se acuerdan? Entonces yo lo que hice fue ponerlos en una posición de empatía. Aquí todos hemos sufrido una tusa, eso nos pone iguales. Luego les cuento que se queda con todo, no solo la tusa, sino que se queda con todas las pertenencias, los bienes, todo. Ahí se da el quiebre, porque ahí es donde tú piensas mucho, hijo de puta, perdón la palabra, no sé si puedo decir palabras. Y uno dice, ¿por qué se quedó? ¿Por qué me tumban? Entonces le vieron la cara, es un bobo, y uno saca un montón de juicios cuando le dicen ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahí yo ya generé la emoción que quería generar, que es el quiebre. Y cuando les doy la solución con la tusa, les transformé la emoción porque les dije que uno no pierde plata, sino que le pagan la terapia. ¿Se dieron cuenta? ¿Fue claro para ustedes con ese ejemplo? Lady, qué buena pregunta. Entonces, mira, en el origen vamos a hablar de tiempos. En el origen les dije que máximo 3 historias, máximo 2 slides, ¿cierto? La idea es que sea una cosa como que avance, como cuando uno está inflando una bomba, como que tú en la primera les dices algo, pero luego la alimentas un poquito más y estás inflando la bomba y en el quiebre la estallas. Debe ser un solo golpe, o sea, una historia, un, un slide, un video, algo muy corto. Ojalá solo de una cosa que genere pum, como el gancho de una, para que la transformación sí dure otras 2 o 3 contenidos. ¿Por qué? Porque, y miren, esto es un ejercicio comercial. Yo no sé si sea capaz de explicárselos en línea, pero espérame, yo leo lo que dijo Julián. Voy a tratar de explicarles un ejercicio que funciona muy bien para eso. El quiebre está en la misión o lo que le tiene solución para que se sienta que alguien lo apoya. No, pilas que me estás juntando 2 puntos. El quiebre es donde yo llevo la emoción al pico y la transformación es donde yo ese pico lo conecto con la ayuda. Entonces me salta de una, por eso el quiebre no dura sino un punto. Les voy a poner un ejemplo que vuelvo y les digo, no sé cómo explicar esto en línea, pero va a ser mi mayor esfuerzo y es van a escribir la historia y es un ejercicio muy bueno con la solución es la transformación, así es Jaime. Es un ejercicio muy bueno para el storytelling y es que ustedes van a coger y van a escribir la historia en un papelito. Van a poner el origen, el quiebre y la transformación. Y van a coger una bomba. Y mientras van inflando la bomba, van leyendo el origen, cuando ya la bomba esté en un nivel, o sea, el origen les tiene que dar para inflar la bomba al punto más alto, para que cuando estén leyendo el quiebre la exploten y se sienta el boom. Así ustedes pueden empezar a medir las reacciones que debe tener la información que están dando. Si la emoción de inflar la bomba, de estallarla, no es la misma que les podría generar leer la historia, no está funcionando y le falta flow. ¿Me hago entender con esto? Voy a volver a repetirlo. Uno tiene en un papelito al lado escrito una historia que tiene origen, quiebre y transformación, ¿cierto? Y uno con una bomba y empieza a inflarla mientras lee en la mente el origen y el quiebre. ¿Qué tiene que pasar? Que mientras tú estás digiriendo el origen, estás inflando la bomba a su tope. Cuando lees el quiebre, debe estar a punto de estallarse o estallarse, para que cuando leas la transformación, tu cuerpo a nivel casi que nervioso, creo yo, se vuelva a regular. Esos picos que generan la bomba, la inflada de la bomba, la estallada y que ya no exista, es casi que los picos de emoción que debes generarle a un cliente para que quede conectado contigo. Creo que esa sí fue más clara, ¿cierto? Sí, lo que dice Jaime es cierto. El quiebre es cuando uno les dice que está gordito y luego les da la solución. Tal cual. No sé si me hago entender con estos señores. Me imagino que sí. Muy bien. Entendiendo esto, vámonos a la conclusión más importante del espacio. La historia que tú no estás contando, alguien más la va a contar por ti. Yo no sé si a ustedes no les pasa,
pero creo que a todo el mundo nos ha pasado que tenemos una buena idea, no la ejecutamos o te nos pasó algo, no lo contamos y después vemos a alguien súper exitoso haciéndose millonario solo con eso. ¿Les ha pasado? A todos. Yo estoy segura que a todos nos ha pasado. Literalmente es porque a todos nos pasa lo mismo, estamos en el mismo mundo, nos pasan las mismas situaciones, psicológicamente los seres humanos nos desarrollamos en los mismos parámetros. ¿Qué está sucediendo? Que alguien sí se atrevió a contar la historia y tú no. Miren, eso es tan teso como cuando a una mujer le pegan y o a un hombre, pues no importa, yo no lo digo por un tema de género, pero cuando a alguien le pegan y una va y demanda y las otras cinco no, la que se salva es la que demanda, pues no siempre. O sea, yo creo que me cogen la idea para no entrar en profundidad con el tema, pero es eso. Es que la historia que tú cuentas seguramente nos pasa a todos, pero tú no la estás contando y por eso no te estamos comprando a ti. Es claro. Vamos bien hasta ahí. Dudas e inquietudes, señores, que ya se me acabó el tiempo. Jaime, muy cierto, porque creemos que no funciona. Es que a veces creemos que en serio no, pues que nuestra historia no es extraordinaria. Adivinen que la de nadie. Es que las historias son historias, pero siempre va a haber alguien que se reconozca en la tuya y esa persona seguramente puede ser tu mejor cliente. Y también es cierto, hay que probar porque si no, no nos damos cuenta. Hay que tenerse confianza. O sea, todo lo que están diciendo es tal cual. Miren, en serio, el storytelling es de las herramientas más efectivas y más sencillas de fabricar en el marketing. No tienen que irse a investigar 3000 cosas, no. Solamente tienen que saber que es el momento de contar su historia y adecuarla a lo que están haciendo. Listo. Amores, muchas gracias. Si no tienen preguntas, no sé. Yo me imagino que deben de tener muchas preguntas porque uno con todo lo que tú dices sale queda como con muchísimo y con muchísimas cosas por hacer. Entonces es genial la metodología que tienes para enseñarlo, ¿no? Pues yo me imagino que de pronto habrá alguien por ahí que tenga algo para preguntar. Todavía nos quedan unos 5 minuticos más. Eh, Igual si no, pues este tipo de espacios, la idea es seguirlos repitiendo con otro tipo de contenido. Esto hace parte de una de las comunidades que nosotros estamos trabajando ahorita, que es la comunidad de chicas y creadoras de contenido UGC. También están algunas de las chicas por acá, que les damos la bienvenida, hacen parte de nuestra comunidad de e-commerce. Recuerden que nuestro objetivo es generar un espacio en el que hablemos de e-commerce desde muchos puntos y pues a esto le apuntamos con todo nuestro proceso de información y con todo nuestro proceso educativo. Entonces, como que no, como que los dejaste súper llenos de cositas y no tienen como muchas dudas. Les agradecemos muchísimo, les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Qué bueno haber contado con la participación tuvimos hasta 63 personas, tuvimos muy buen acompañamiento esta tarde. Vamos a seguir haciendo este tipo de espacios que son comunes todos los miércoles a las 11 de la mañana para que lo anoten en su agenda. Normalmente todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos un espacio de formación. También recordarles, creo que el equipo de servicio al cliente compartió un mensaje al respecto de la comunidad, quienes aún no hagan parte de la comunidad para el tema de creación de marca y vamos a estar trabajando. Terminada la reunión, vamos a tener una encuestica para quienes de pronto tengan interés de empezar con el proceso. Y pues también, por otro lado, los invitamos para que estén pendientes de todos los eventos que se vienen. Ale, muchas gracias por haber estado con nosotros, eres la mejor. No, a ustedes siempre por la invitación. Tú sabes que lo que necesites y quieras, ahí estoy. Amores, cualquier cosa me pueden hablar por Instagram, lo que sea. Siempre estoy como, trato de estar muy disponible para el mundo. Me gusta mucho esto, entonces lo que necesiten ahí estoy. De verdad, mil gracias y ojalá nos veamos en prendas mucho tiempo. Bueno, Vamos a tener muchos eventos presenciales. Gracias, muchachos, por haber estado con nosotros. chao, chao, cuídense mucho. Chao, gracias.
Muchas gracias.